Matías está desesperado por encontrar información de primera calidad para su blog llamado Caligaris, que se trata del mundo de la antigua Grecia. Y Matías, en su desesperación por encontrar la información, escuchó hablar de un místico sujeto apodado Quicocho, el cual es un viajero del tiempo, el cual Matías necesita para obtener información de primera calidad sobre la antigua Grecia. Matías va buscando a Quicocho y lo encuentra. Hablan y Quicocho le propone una entrevista con un ciudadano de primera de la antigua Grecia, pero le dice que el encuentro sería de una forma especial. Dicho encuentro sería por la plataforma Zoom, una aplicación de videollamadas que se volvió importante e imprescindible para la sociedad contemporánea que pasó por la pandemia del COVID-19. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los Caligaris. Este es un video diferente, particular. Este es un video con, una persona muy importante que nos va a contar sobre, pues, cómo eran en esos tiempos, en Antigua Grecia, en específico. Este personaje se llama Dimitrios Papadopoulos, el cual nos va a hablar sobre, pues, varios temas, ¿no? Sobre el contexto histórico, político y sobre algunas características literarias, pues, de la tragedia griega. Estén atentos, ojalá les guste este video y vamos a ello. Buenos días, Dimitrios. Sé que no comprendes que haces aquí. Quicocho, nuestro viajero del tiempo, te trajo con nosotros porque necesito entrevistarte para mi blog sobre la antigua Grecia. Oh, wow. Hola. No comprendo que es un blog ni un viajero en el tiempo, pero sí me interesa lo que escucho. Así que sí, puedo responderte lo que necesites. Perfecto, entonces empecemos. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu verdadero nombre y en qué año naciste? Pues, tal y como tú lo dijiste, Dimitrios Papadopoulos. Es un nombre complicado. Nací en Atenas en el año 502 a.C., por lo que la formación de esta polis ya había estado pactada. Entonces, esto quiere decir que fuiste parte del periodo clásico. Sí, fue una época de prosperidad económica y del desarrollo político de las polis hasta de Atenas. Ok, esto realmente sí es interesante. Todo lo que tiene que ver con el contexto político de las polis, de hecho quería saber si tienen algún aliado de su parte y si es así, quién o quiénes eran. Sí, sí teníamos. Nuestros aliados eran de las islas de Egeo y Asia Menor. De hecho, esta alianza la conocíamos como Liga de Delos. Ok, y contaban con algún enemigo y si este enemigo contaba con aliados. Sí, sí, lamentablemente los Esparta. Ellos eran aliados con Argos, Elis, Corinto, Olimpa y más. Su alianza era conocida como Liga del Peloponeso. Ok, entonces esta batalla fue legendaria, pero lamentablemente pues, ganó Esparta, aunque sí me gustaría saber por qué pelearon. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo que ganó Esparta? Es que quizá porque yo morí, ¿eh? Pero nunca hubo una batalla grande para declarar a alguien como ganador. Pero me imagino que la razón por la que pudieron haber peleado es una muy sencilla. Estas dos polis tuvieron grandes diferencias a lo largo de lo que existieron, y Esparta era un régimen militarista y Atenas era un intento de lo que sería considerada por muchas personas como la primera democracia de la historia. Pues sí, Dimitrios, realmente hubo un ganador, fue Esparta. Pero bueno, ahora cambiando de tema, ahora quisiera saber sobre tu vida. Me gustaría saber cómo es un día en tu día como ciudadano promedio ateniense. Bueno, te resumiré un día en mi vida, pero además, ten en cuenta que yo era un hombre casado y tenía 3 hijos. Primero, me levanto temprano en una vivienda anticuada. Después, me visto con mi chitón, que es una túnica, y encima de esto un imatión, que es un manto típico griego. El chitón lo uso de solo un lado del hombro, ya que yo me ejercito en el día, pero los días que no me ejercito, lo uso de ambos lados. Después de vestirme, como pan humedecido con vino y aceitunas. Una delicia. Y es mi desayuno. Luego, voy al Ágora, una plaza pública a la que llevan principalmente los hombres. Pasando un rato y luego voy a la barbería, luego me ejercito. A la hora ya de mi cena, como el pan cebada, el que era el más económico, pescado, un vaso de leche y con esto finalizo mi cena. Esto es un día en mi vida, pero realmente este tipo de vida era una gran vida, a diferencia de la que vivían los esclavos y las mujeres. Eso es realmente cierto. En la actualidad se habla todavía de la esclavización y del cómo era un infierno tanto para los esclavos como para las mujeres.
quienes tampoco contaban con derechos, con derechos. Pero en tu caso, pues, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mi caso, como distracción, en mi tiempo libre, jugaba ajedrez y luchaba con amigos. Pero también me interesaba la música y usar el arte para esculturas. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hasta me gustaba leer obras de la tragedia y pensar. Pero tengo entendido que no todas las personas tenían este tipo de acceso del que tú gozabas, ya que los esclavos y mujeres no lo tenían. Por lo que tengo una pregunta para ambos. Primero tú, Kikocho, tú que lo has vivido casi de cerca, ¿qué opinas de la esclavitud? Pues desde mi experiencia, la esclavitud es una de las cosas más horribles que he visto en todos mis viajes. La forma que las personas desprecian a otras es inhumano, la verdad. La forma en que los tratan como si no fueran seres vivos. De hecho, esto fue muy común en la época de Dimitrios. O- ok, y a ti, Dimitrios, pues, ¿qué te parece esto? Cuéntanos. Bueno, es que yo tengo varios amigos que eran esclavos y contaban que desde su experiencia esto era algo parecido como si se viviera en un infierno, en una cárcel. Wow, esto sí es algo muy aterrador. Ahora recuerdo algo que dijiste hace un momento, de tu tiempo libre. Oí que leías sobre obras de la tragedia. Entonces me gustaría saber de tu parte, Kikocho, ¿qué es la tragedia griega? Bueno, la tragedia griega es un género dramático que fue creado en la antigua Grecia, liderado por la representación de la fatalidad del destino. En base a lo que me contaron mis padres y de mis padres sus padres, este género y su origen se remontan al siglo VI antes de Cristo. Ok, y pues ¿quiénes fueron los principales exponentes o autores? Los principales exponentes fueron Esquicio, Sófocles y Eurípides. Ok, nada más te voy a corregir, creo que dijiste decir Esquilo, pero sigamos. Esto es interesante. ¿Y cuál es la intención de los autores de este género? ¿Cuál es su intención? Bueno, Kikocho, si me permites hablar a mí, de hecho yo soy un gran fan de Sófocles y su intención siempre fue mover el temor y la compasión del espectador para lograr la catarsis y traer la caída del héroe. El tema principal siempre fueron la fatalidad del destino y el restablecimiento del orden. Entonces, este género también educa al ciudadano al cumplimiento de la ley, lo insinúa, ya que siempre la justicia llega de una forma u otra. Ok, entonces, pues esto no fue meramente diversión, sino que también buscaba ayudar a la sociedad para cumplir la ley y pues cómo eran los personajes que demostraban y cómo educaban a la sociedad. Bueno, los personajes eran seres superiores, bueno, o así los daban a entender, como héroes, nobles o semidioses, quienes por optar una actitud soberbia que enfrenta a la justicia, reciben un castigo por alterar el orden universal y moral. Pero además existe el coro, que es un personaje en conjunto. Creo que esto ya no lo ven en la actualidad. Y ayuda a No. sancionar personajes, llevar hilo de la historia y dar el punto de vista del autor. Ok, bueno, ya para terminar, me gustaría saber cómo era la estructura de la tragedia griega. Bueno, te la voy a explicar detalladamente. Primero, empieza con el prólogo, que es un sumario con los antecedentes de la historia. Luego, el párodos, que es el momento que da entrada al coro y empieza la acción dramática. Después, los episodios, que son las escenas donde tienen diálogos los personajes. Luego, los estásimos, que son los cantos del coro, que explican secuencia de acciones o sancionar las acciones de los personajes. Y, por último, el éxodo, que es el desenlace del conflicto dramático. Wow, eso es algo muy distinto a lo que vemos nosotros en la actualidad. Bueno, Dimitrios, me dio mucho gusto poder haber hecho esta entrevista contigo, un vividor de la antigua Grecia real. Y quién sabe, muchas cosas sobre tu época. Con toda esta información proporcionada de tu parte, podré conocer sobre el contexto político, histórico y sobre las características de la tragedia literaria. Al igual que los seguidores de mi blog, muchas gracias. Te agradecemos que estés aquí con nosotros y que nos cuentes sobre tu época. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Matías, porque me diste más tiempo de vida para recordar mi época y lo bonito que fue vivir en ella. Igualmente a ti, Kikocho, que me trajiste de vuelta a vida. Espero los tiempos hayan mejorado para bien y que sean felices. Adiós. Adiós. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué les pareció? ¿Qué tal? Ojalá les haya gustado este video con Dimitrios Papadopoulos y nuestro gran amigo Kikocho.
Él nos ayudó a ser parte de este video, a que se lograra. Y pues bueno, ojalá les haya gustado, disfrútenlo, dejen su like, suscríbanse y pues hasta la próxima. Bye bye.